Sí, profe. Por favor. Bueno. Bueno, entonces empezamos con esta nueva unidad, que como dije, la empezamos hoy y la terminamos mañana, para tener la teoría suficiente como para poder hacer los ejercicios del trabajo práctico el día jueves. Entonces, esta unidad corresponde a la unidad 10 y son los ciclos de las máquinas térmicas. Acá tenemos que esta unidad está dividida en distintas partes, donde tenemos la primera parte, todos los conceptos más genéricos, que parte lo hemos visto en la unidad 6, cuando iniciamos los conceptos del segundo principio de la termodinámica. Después con el ciclo de Carnot como el ciclo ideal más representativo y que se toma como referencia para evaluar los otros ciclos. Después tenemos la parte B, donde tenemos básicamente un ciclo térmico de los motores a explosión, los motores nafteros. Después la parte C con los ciclos diésel. Y finalmente un rendimiento comparativo, si bien existen diferencias en el uso de los distintos ciclos, no es lo mismo los ciclos utilizados en los motores Otto, en los motores diésel, pero bueno, como para tener una idea de los distintos rendimientos en forma comparativa de cada uno de los ciclos y en relación siempre al de Carnot, que sería la referencia que nos permite evaluar el ciclo del cual estamos trabajando. Entonces, básicamente, decíamos que una máquina térmica está representada por una fuente caliente o foco caliente que tiene la particularidad de entregar una determinada cantidad de calor y mantenerse su temperatura constante, y esto se lo entrega a un fluido de trabajo que es el que recorre ese ciclo, que gracias a él podremos obtener un determinado trabajo. Entonces se produce un trabajo y por otro lado, infaltable, tiene que haber una cantidad de calor liberada hacia el foco frío, que en principio, si estamos hablando de foco, estamos hablando de temperatura constante, a pesar de que pueda estar recibiendo una determinada cantidad de calor. Entonces, decíamos que en algún momento en la unidad 6 habíamos dicho que cuando entregamos calor a un sistema, a un gas en forma isotérmica, cuando ese gas se encuentra encerrado en un cilindro a pistón, nosotros podemos hacer una conversión del 100% de ese calor que le estamos entregando en la producción de trabajo. Pero resulta que lo que nosotros queremos es una conversión en forma continua de ese calor en trabajo. Entonces ahí es donde necesitábamos plantear un ciclo, y para poder hacer ese ciclo nos dábamos cuenta que necesariamente no puede funcionar una máquina térmica con un único foco entregando calor, sino que necesariamente tiene que haber otro foco al cual se ceda una determinada cantidad de calor. Y es por eso que esa es la forma de producir trabajo a partir del calor en forma continua. Ahora, si bien nosotros estudiamos como para comprender un poco mejor el funcionamiento de estas máquinas, estudiamos
muchas veces los mecanismos o la parte mecánica como para comprender su funcionamiento, pero básicamente desde el punto de vista termodinámico, lo que nos interesa es el fluido de trabajo. Es decir, independientemente si tenemos una biela, si tenemos un cigüeñal, lo importante al analizar cada uno de estos ciclos es justamente las propiedades por las cuales va pasando esa sustancia o sustancias que cumplen ese ciclo. Entonces, bueno, las partes típicas de una máquina térmica es una fuente caliente, una fuente fría que recibe, digamos, por otro lado, el calor y por otro lado tenemos el trabajo realizado, que sería el objeto por el cual se crea estas máquinas. El fluido de trabajo puede ser un gas o una mezcla de gases, dependiendo de cómo abordemos este sistema, pero este fluido de trabajo es el que es obligado a pasar por distintos estados, como les decía, variando sus propiedades, y en principio estaríamos hablando de un sistema cilindro-pistón, y que gracias a ese cilindro-pistón que contiene a ese gas o gases o mezcla de gases, es que se puede realizar un trabajo en algunos momentos de expansión y en otros momentos de compresión. Entonces, como muy importante la cantidad de calor esta que recibe, porque justamente es lo que vamos a necesitar para poder transformarla en trabajo, la forma de aportar ese calor nos hace diferenciar eh, distintos tipos de máquinas. Entonces podemos tener en una primera clasificación aquellos motores que son de combustión interna y motores de combustión externa. Básicamente la diferencia entre una y otra, como el nombre lo dice, la combustión interna es aquella que se produce dentro del propio cilindro, pistón, que es el elemento que nos permite transmitir esa energía y convertirla en trabajo. Y después están otras máquinas de combustión externa, donde a través de una fuente de calor, por ejemplo, se produce un vapor, y ese vapor sería el fluido de trabajo, que sería esa entrega de calor, sería fuera de lo que sería el dispositivo en sí mismo, que es el que permite producir trabajo. Es decir, por ejemplo, podría ser una turbina, que es la que entrega efectivamente el trabajo, y una turbina estaría funcionando con vapor, y ese vapor se crea fuera de lo que sería la turbina, de manera tal que esto es lo que se entendería por una máquina de combustión externa. Bueno, a ver. Entonces, dentro de los motores de combustión interna está lo que denominamos el ciclo Otto, que es un ciclo a explosión, y por otro lado el ciclo diésel, es decir, no son los únicos, obviamente, ciclos que se producen de esta manera, pero serían los que más importantes, los que abordaríamos en este curso.
Entonces, acá tenemos en lo que sería un motor de gasolina o motor de explosión o ciclo Otto, las partes principales, digamos, que sería la mecánica que acompaña al ciclo termodinámico. Entonces, por un lado tenemos un ingreso de aire. Sabemos que esto se produce a partir de una combustión, y ya saben por la unidad de termoquímica, la combustión necesita de un combustible y necesita de aire. El combustible tiene un ingreso que digamos, se mezcla con esa corriente de aire, y esa mezcla de aire-combustible es la que ingresa a través de una válvula de admisión a la cámara de combustión, que es una parte de ese cilindro en el cual se desplaza un pistón. La idea es, en un motor, es, digamos, convertir lo que sería un trabajo alternativo, que sería en sentido vertical, dado por el desplazamiento del pistón adentro del cilindro, y ese trabajo transformarlo en un trabajo de rotación. Esto se consigue a través de una biela que vincula a ese pistón con lo que sería el cigüeñal, que es el que nos permite obtener y transferir ese trabajo alternativo en un trabajo de rotación. Esto, digamos, es el esquema, como decía, de un motor de gasolina o ciclo diésel, de manera que estos motores trabajan con una bujía, que es la que permite dar la energía inicial suficiente para iniciar la combustión. Una vez que se inicia la combustión, esa combustión se propaga por toda la mezcla aire-combustible, y es lo que estaría impulsando a este pistón a descender y hacer girar al cigüeñal. Una vez que se ha producido este desplazamiento del pistón, nuevamente el pistón vuelve, digamos, por una inercia, porque esto se trabaja en conjunto con otros cilindros que cumplen la misma función, pero que los tiempos de recorrido son diferentes, es decir, mientras un pistón asciende, el otro desciende. Entonces de esta manera podemos hacer un efecto combinado y poder hacer girar este cigüeñal en forma continua. Una vez que el pistón asciende nuevamente a través del cilindro, se produce la expulsión, y acá ya tenemos la combustión realizada. Entonces quiere decir que lo que teníamos originariamente como una mezcla de aire-combustible se ha convertido en los humos de la combustión, que evidentemente, si esa combustión fuera estequiométrica, ¿por qué componentes estaría compuesto esos humos? Eso es una pregunta. Y lo Dióxido relaciono con la termoquímica, ¿no es cierto? Sí. de carbono, Dióxido de carbono, ¿qué más? vapor de agua, Vapor de agua, Vapor de agua, ¿qué más? monóxido de carbono, nitrógeno, Bueno, entonces, dióxido de carbono y agua serían en principio si la combustión fuera completa y el aire fuera el aire teórico, ¿no es cierto? El aire teórico, en principio, estaría compuesto por oxígeno, y como estamos hablando de aire, ¿qué tendríamos a la salida también? nitrógeno. El nitrógeno. Entonces el oxígeno se combina con el carbono, da el dióxido de carbono. Ahora después empiezan a venir las otras alternativas, es decir, cuando ponemos el aire en exceso en relación a ese combustible,
entonces no todo el aire es necesario para la reacción, entonces quiere decir que también hay una parte que puede salir en los zumos. También mencionaron el monóxido. ¿Por qué aparece el monóxido y no el dióxido como Porque la único combustión no es componente? completa. Por la combustión, exactamente. Es decir, en una combustión completa tenemos dióxido, y en una combustión incompleta tendríamos monóxido, y además podríamos tener, ¿qué otra cosa? Óxido nitroso también, Carbono. o solamente nitrógeno. Que Carbono. sería carbono. ¿Por qué? Porque no puede haber reaccionado. Pregunta. Eh, O o sea, sea, si fuese hubiese muy poco oxígeno. lo que pasa es que a lo mejor si no hubiera el oxígeno suficiente, está bien, saldría el combustible como tal, Bien, ¿cierto? Entonces sí. habría un exceso de combustible a la salida que también podría formar parte de los humos si la combustión no ha sido completa. ¿Mm? El nitrógeno no reacciona, así como entra, sale, es decir, formando parte Mm. de ese aire que estaría incorporándose, digamos, a través de esta mezcla con el combustible. Eh, entonces acá tenemos, digamos, las etapas básicas donde se producen la carrera del pistón, que las carreras del pistón son 4. Básicamente tenemos una admisión, es decir, donde se abre la válvula de admisión, ingresa la mezcla de aire combustible. Posteriormente hay una carrera de compresión donde ambas válvulas se encuentran cerradas y donde se puede ver la compresión de la mezcla aire más combustible. Posteriormente se produce la chispa a través de la bujía, que es la que inicia la combustión adentro del cilindro, que sería en la parte superior, en la parte denominada cámara de combustión. Es decir, las dos válvulas están cerradas, por lo tanto, esa, esa combustión instantánea prácticamente que se produce, impulsa al pistón a descender, y justamente es lo que nos permite obtener un trabajo de expansión. Y después finalmente el pistón vuelve a ascender, se abre la válvula de escape y salen los humos exhaustos de esa combustión para ser liberados y que se vacíe esa cámara de combustión para un nuevo ciclo. Si bien hay 4 carreras del pistón, hay 2 procesos que se producen en forma instantánea, que sería por un lado la combustión, que se considera teóricamente que es instantánea, que no es así, y que por otro lado también otra salida, otro proceso prácticamente instantáneo sería la salida de los gases de la combustión. Entonces, entre las 4 carreras y los 2 procesos instantáneos tendríamos los 6 procesos que estarían cumpliendo ese ciclo. Bueno, acá tenemos un esquema en sus distintas etapas, pero que están desordenados. Entonces, observen en qué etapa está cada uno y cuál sería la secuencia correcta en que se cumpliría este ciclo.
cada uno de los gráficos tiene un número, entonces a través de los números me pueden decir cuál sería el orden que ustedes encuentran adecuado en función de lo que hemos estado hablando. Sería de derecha a izquierda el orden. De derecha a izquierda, o sea que están desordenados ordenadamente, según vos. No, Sería- perdón, sería sería 2, No, primero el 2 4, que 3, 1. de a uno, de a Claro, uno. 2, 4, 3, 1. 2, Bueno, 4, 3, 1. ¿están de acuerdo? Estamos Sí. todos de acuerdo. El 2, Sí. ¿por qué eligieron el 2? Me tiene que Porque entrar está el aire. entrando el combustible, el aire. Esto es lo que nos está dando la pauta de que sería la primera etapa, ¿no es cierto? Donde ingresa la mezcla aire-combustible. Claro. Después me dijeron, ¿cuál? ¿El 4? 4. El 4. Sí. El 4. Acá se Incluso, cierra la No, válvula de... ¿Cómo? No A tendría ver, que ser veamos. 3 porque sigue bajando la flecha. No, Como- Lo que está pasa es comprimido que ya. son- tenés razón. Claro, acá se cierran las dos válvulas. Y acá lo que está haciendo es un trabajo, estaría recibiendo este fluido, un trabajo de compresión. ¿Este es el que le sigue? Sí. claro, Sí, ¿Y por qué sería el que le sigue? sería la porque ya está chispa comprimido. y la expansión. Claro, porque primero se comprime y una vez que está comprimida esta mezcla que ha recibido ese trabajo de compresión, se produce la chispa y esa chispa hace que se inicie la combustión y la combustión sería la que empuja a este pistón hacia abajo, entregando un trabajo de expansión. Entonces tendríamos un trabajo de compresión acá y un trabajo de expansión acá. ¿Estaría? En principio, acá todavía no desciende este pistón, por lo tanto, acá es donde decimos que hay un proceso instantáneo donde se produce la combustión sin ningún desplazamiento del pistón, en principio. A pesar de que, bueno, una etapa es de suponer que si acá se produce la combustión, en forma inmediatamente posterior a eso, se produce la impulsión de este pistón hacia abajo. Y después finalmente la última, que por qué han elegido esta como última. Se está produciendo el escape de los gases, ¿no? Porque está abierta la válvula de escape de los gases y entonces los gases, esos productos de la combustión, exhaustos, son eliminados a través de esa válvula que está abierta. ¿Mm? Y ese Igualmente sería ahí el- es un ciclo lo que se cumple, ¿no? Y seguiría el 2. claro, o sea, por supuesto que esto, digamos, esto es un ciclo completo, estaría siendo representado. Claro, Pero después, bueno, el ciclo continúa, después comienza de nuevo y exacto. por eso es necesario eliminar estos humos de la combustión porque necesitamos la cámara de combustión vacía para que una nueva mezcla ingrese. Y entonces este barrido de los gases exhaustos es importante porque si acá este barrido no se produce adecuadamente, quedan humos. Y si quedan humos, cuando ingresa la nueva mezcla, obviamente pierde eficiencia porque va a ocupar parte de la cámara de combustión, va a ser ocupada por los humos que realmente ya no tienen ningún poder energético, teóricamente, ¿no es cierto? Pueden tener algún resto de combustible, pero básicamente debería haberse quemado todo el combustible. Entonces, ese volumen estaría impidiendo que todo el volumen que tiene que ingresar pueda ingresar. Entonces acá directamente, bueno, está ordenada de acuerdo a lo que ustedes dijeron. Es decir, la válvula de admisión abierta, la compresión de la mezcla aire-combustible,
salta la chispa, iniciando la combustión, y posteriormente, después de la combustión, se produce el barrido de los gases, de los humos de esa combustión. Entonces, tenemos como decíamos, un ciclo real, y donde en ese ciclo real tenemos el ciclo está trabajando con esa mezcla de aire combustible. Ahora les pongo, si me responde, les pongo un pequeño video como para que puedan visualizar cómo es el funcionamiento de estos motores. Profe, se supone, Sí, se supone que tenemos que estar viendo algo porque la diapositiva dice ciclos, nos está reproduciendo un video o algo. ¿no están viendo nada? No. No, pensaba que No, estaba buscando algo. Estamos en la diapositiva, profe. estaba por preguntar yo también qué pasaba. Es una buena... Menos mal que alguien estaba más despierto. Se sigue viendo ahora usted, profe. Sí, ahora me veo yo.
Bueno, a ver, vamos a intentar de nuevo. Un segundo, por favor. ¿Se ve algo ahora? Ahora sí se ve el video. Sí, profe, se ve. Bueno, disculpen entonces. Profe, ¿tiene audio el video? Sí, tiene audio. ¿No se escucha? No, eso no, profe. Solamente se ve el video nada más. Bueno, No, Jorge, no se va a Igual es escuchar, me música. parece. Igual es música. bueno, de todos modos es música, así que imagínenselo nada. A ver si Ok. por más que le suba el volumen no se escucha, ¿no? No, porque estás usando el micrófono para transmitir, no para... O sea, no te puede grabar dos cosas a la vez. El de Bien, la compu. perfecto. Bueno, de todos modos, como les decía, es música, es todo visual, no hay ninguna explicación. Profe, este es un motor a inyección, ¿no? Sí, puede ser. De todos modos, a ver, en una segunda parte aparece la explosión, me parece.
Sí, no, evidentemente ahí hay una chispa que está saltando. Y que es la que inicia la explosión, la combustión. No dice si la mezcla ingresa por un carburador o a través de un sistema de inyección. No. Pero creo que es a carburador, si no tendría que haber puesto una sonda. Ahí Ahí aparentemente está, ahí está. un sistema de inyección, sí, sí. Sí, es una inyección, sí. Sí, sí, sí. Bueno, me imagino que les ha gustado mucho la música. Eso era importante, saber los nombres de los que musicalizaron el video, como para que se lo imaginen. Bueno, entonces ahí tienen, digamos, es bastante complejo, pero evidentemente en una forma muy rápida, a través de este video, uno se puede dar cuenta con bastante aproximación cómo funciona un motor con estas características. Entonces, pero como les decía anteriormente, la parte mecánica no es la parte que más nos interesa a nosotros como para desarrollar dentro de la termodinámica, que también tiene su importancia, obviamente, pero sí nos interesa, digamos, cómo se recorre el ciclo a través de la sustancia de trabajo. Entonces, aparece, como siempre, digamos, modelos que permiten comprender el funcionamiento de estas máquinas y la variación que se produce en las propiedades a lo largo del ciclo. Entonces, como prácticamente es mucho más el aire en esta mezcla que el combustible, cuando relacionamos las masas de combustible con la del aire, prácticamente es 14 veces más el aire que el combustible. Entonces, por lo tanto, la mayor parte de esta mezcla está constituida por aire. Por lo tanto, para poder idealizar a estos ciclos, en realidad los consideramos como si fuera la sustancia de trabajo, específicamente aire.
Profe, pero a nivel energético, ¿nos estamos despreciando muchísimo? No, porque lo que pasa es que en realidad lo que está sucediendo es que, ya te explico un poco, porque se me ha trabado la computadora y en realidad no estaría avanzando. No, el tema es que en parte vos tenés razón, porque evidentemente, ¿cómo hacemos para que funcione un ciclo teórico de aire cuando no tenemos la parte fundamental que es el combustible? Pero entonces en realidad ahí nos tenemos que ingeniar. Sigo intentando a ver qué es lo que pasa. Un segundo. Ahí está. Bueno. Lo que sucede es que, como estamos trabajando con aire, obviamente eliminamos el combustible y no es fácil, porque bueno, ¿cómo decir? ¿Y de dónde sacamos la energía que tenía originariamente ese combustible? Evidentemente ahí es donde utilizamos fuentes externas que estarían entregando la misma cantidad de calor que entregaría la combustión de esa mezcla aire-combustible. O sea que estamos aportando de otra manera la energía necesaria para que ese ciclo se pueda cumplir. ¿Ah? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis para el estudio termodinámico de un ciclo de producción de trabajo? Es que los procesos son ideales. A ver si vuelvo al puntero. Que los procesos son ideales, que son internamente reversibles. ¿Cuál era la importancia que fuera internamente reversible? A ver si alguno se acuerda. Internamente reversible quiere decir que hay una... ¿No destruiría entropía del sistema? ¿Cómo? ¿No había destrucción de entropía en el Sí, sistema? por supuesto, pero claro, la destrucción de la entropía se produciría con las irreversibilidades internas, por ejemplo. ¿Y cuándo habría irreversibilidades internas? Cuando, por ejemplo, yo dentro del cilindro, en lugar de tener una única presión, una única temperatura, tengo diferentes presiones, diferentes temperaturas, entonces se producen intercambios de energía internamente que hacen que ese sistema en ese momento no sea un estado de equilibrio. Entonces, que sean internamente reversibles es lo que nos permitiría identificar en cada uno de los puntos de la transformación un estado de equilibrio. Y si yo identifico un estado de equilibrio, identifico una única presión, una única temperatura o un único volumen. Ya que lo está considerando como un proceso cuasi estático. Exactamente, exactamente. Internamente, ya vamos a ver, digamos, de alguna manera, lo que me interesa es estudiar cómo evoluciona ese fluido que está recibiendo y entregando una determinada cantidad de energía. Okay. Después, por otro lado, también hacemos otra suposición donde, como les decía anteriormente, como no tenemos combustible, esto es importante que lo entiendan, porque estamos hablando de las diferencias de lo que sería el ciclo real de lo que sería el ciclo ideal. Entonces, si al ciclo ideal ese
le sacamos el combustible, no tenemos ningún aporte de energía como uno de ustedes dijo. Entonces le tenemos que aplicar ese calor a través de utilizar una fuente externa que estaría entregando ese calor, una o varias fuentes, y ya vamos a ver cuál sería la diferencia. Por otro lado, decimos que el fluido de trabajo es aire, y ese aire está en forma considerada como gas ideal. Además, los calores específicos son constantes con las temperaturas, no es que sean constantes, sino que varían con la temperatura, ustedes saben perfectamente, y además a las temperaturas que estamos trabajando, las variaciones de los calores específicos pueden ser significativas, pero acá lo consideramos como que son constantes con la temperatura y las condiciones para obtener esos calores específicos son en condiciones estándar, es decir, a una atmósfera y 25 grados centígrados. Acá tenemos esquematizado, digamos, lo que sería la diferencia entre lo que sería el ciclo real. En el ciclo real tenemos el ingreso de aire más el ingreso de combustible, entonces se produce la mezcla. Dentro de la cámara de combustión se produce la combustión y finalmente salen los humos de la combustión. Entonces, evidentemente, ¿qué será? ¿Un sistema abierto o un sistema cerrado? Abierto. Es un sistema abierto. En el real, veamos el ideal. El ideal, lo que estamos haciendo es ingresar aire como una sustancia, digamos, sin la mezcla con el combustible. Se le aplica calor en forma externa, todo el calor que, digamos, le entregaba anteriormente el combustible, y vuelve a salir aire en otras condiciones. Mirado así, ¿esto será un ciclo abierto o será un ciclo cerrado? También abierto, pero en régimen estacionario. Y entonces no tiene ninguna diferencia con este. ¿Qué es lo que yo puedo hacer acá? Que este aire que está saliendo acá, yo lo puedo reingresar y volvería a un ciclo cerrado. Sería ¿no es cerrado, cierto? entonces, claro. En definitiva, el aire que está ingresando y saliendo en otras condiciones, yo perfectamente no pierde sus propiedades, yo lo puedo reingresar nuevamente. En cambio, hay una gran diferencia. Acá yo necesariamente tengo que eliminar estos humos y una nueva mezcla de aire más combustible ingresar a la cámara de combustión. No podría reincorporar estos humos al ciclo para volverlos a ingresar acá, porque estos humos no tendrían ningún poder de combustión ni ningún poder energético. Profe, ¿no habría Sí. que enfriar el aire antes de reingresarlo? No, por supuesto, eso forma parte del ciclo, pero te quiero decir que la sustancia de trabajo siempre es la misma y es el aire. Claro. Si yo quisiera hacer lo mismo con el real, no lo podría hacer, por más que lo pudiera enfriar o calentar, porque en realidad la capacidad energética que tenía esa mezcla ya la perdió. O sea, con la idealización elimina la componente reactiva del sistema. Claro, exactamente, porque no tiene como, si bien es un sistema, es multicomponente, es como si fuera una sustancia pura, ¿cierto? Profe, entonces esto de que lo consideramos un sistema cerrado es simplemente a nivel sustancia, porque Claro, claro. para enfriarlo también necesitaríamos una cantidad de energía. No, por supuesto, eso sí, las energías que intercambian, no hay duda que realmente es el aire que va calentándose y enfriándose de acuerdo a los distintos procesos por los cuales atraviesa. Pero la sustancia está cumpliendo un ciclo cerrado, digamos. Bien, bien. Bueno.
acá tenemos el ciclo de Carnot, que lo habíamos visto anteriormente, y donde teníamos una fuente a temperatura constante, caliente, y una fuente fría. Tenemos un calor cedido de la fuente caliente al, digamos, al fluido de trabajo, que es el que absorbe ese calor, y ese fluido de trabajo entrega una cantidad de trabajo determinada, y por otro lado, parte de la energía la estaría liberando hacia la fuente fría. Este ciclo de Carnot lo podemos, digamos, cualquier ciclo de cualquier máquina va a ser siempre la eficiencia menor al 100%, y eso lo tienen totalmente claro, ¿cierto? Es decir, nunca una eficiencia de una máquina térmica evaluada como calor y trabajo nunca puede ser, digamos, del 100%. Entonces, este ciclo de Carnot estaba constituido fundamentalmente por dos transformaciones isotérmicas. Una es la AB, la roja, y la otra es la CD, que es la azul. Entonces, a través de estas transformaciones es donde se producen los intercambios de calor. En el caso AB estaría absorbiendo calor, y en el caso CD estaría cediendo calor. Y después tenemos el ciclo, estaría constituido, estamos hablando siempre del ciclo de Carnot, por dos transformaciones además que serían adiabáticas. Entonces, este ciclo de Carnot tiene, como les decía en algún momento, tiene un máximo rendimiento, porque fíjense que acá yo estoy entregando calor a temperatura constante. Quiere decir que todo el calor que le estoy entregando durante esta transformación lo estoy invirtiendo en el trabajo de expansión que el sistema me entrega, porque se produce a temperatura constante. Entonces, por el primer principio, yo digo, no hay variación de energía interna. Si no hay variación de energía interna, todo el calor que recibe es el que entrega en trabajo, lo cual hace a ese proceso lo más eficiente posible. Y después, desde B a C, lo que hace es entregar una determinada cantidad de trabajo equivalente a la energía interna que el sistema tiene almacenada. Es decir, acá tiene una determinada energía interna debido a la temperatura que tiene, que sería la temperatura T⁻₁, y por este proceso adiabático, toda la energía interna en que disminuye el sistema lo invierte en trabajo. Entonces también es otra forma muy eficiente de convertir la energía interna del sistema en trabajo de expansión. Todos son trabajos de expansión. Y después nuevamente un trabajo de compresión, que acá es un trabajo recibido, por lo tanto, el trabajo más eficiente sería el mínimo trabajo necesario para producir esta transformación. Y como lo hace a temperatura constante, nuevamente, todo ese trabajo de compresión que se le está entregando al sistema, lo estaría liberando en forma de calor hacia la fuente fría. Y posteriormente, la transformación adiabática, todo el calor de compresión lo estaría invirtiendo en energía interna. Es decir, porque no hay ninguna, si acá esto no fuera adiabático, habría, en esta compresión, habría parte de la energía del trabajo de compresión se estaría invirtiendo en el aumento de energía interna, y parte lo estaría perdiendo como calor. Entonces, por lo tanto, el hecho de que sea adiabático también lo hace como una transformación muy eficiente, y por lo tanto este ciclo evidentemente se convierte en el ciclo de máximo rendimiento. Habíamos visto el desarrollo de la
del rendimiento matemáticamente, cómo se hacía en la unidad 6, y llegábamos a esta expresión del rendimiento. Acá tenemos las distintas etapas que cumplen este ciclo de Carnot. Entonces tenemos una entrega de calor. Fíjense que acá estamos un poco haciendo lo que decíamos en el ciclo ideal. Este ciclo ideal, en algún momento dijimos, como el rendimiento depende de las temperaturas, evidentemente cualquier fluido que siga este ciclo va a tener el mismo rendimiento. Lo único que modifica el rendimiento de Carnot son la temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría. Entonces, el calor, y acá no estaría aportado por ningún combustible, sino por una fuente térmica, estaría permitiendo, digamos, que ese fluido, que podría ser aire o cualquier otro, produzca una expansión del pistón, que sería esta parte. Ahora fíjense que acá hay un algo interesante, que estamos entregando calor y sin embargo la temperatura del sistema no se modifica. Entonces un poco es medio difícil de comprender en el sentido de decir cómo puede ser que el sistema está recibiendo calor cuando la temperatura se mantiene constante. Y además lo está haciendo, que es muy importante, en forma reversible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando producimos una transformación reversible, necesitamos que para que se produzca cambios infinitesimales. Esos cambios infinitesimales hacen de que el sistema salga de un estado de equilibrio y pase a un estado de equilibrio muy próximo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al sistema? Al expandirse el sistema, tendería a producirse una disminución infinitesimal de la temperatura. Y ahí es donde esta fuente aporta calor al sistema. Le aporta el calor hasta igualar las temperaturas. Y ahí encontramos un nuevo estado de equilibrio. Y ahí nuevamente se expande y vuelve a tender a enfriarse un diferencial de temperatura. Nuevamente hay un flujo de calor hacia el sistema y que estaría elevando la temperatura del sistema nuevamente hasta la temperatura de la fuente. Ese sería el proceso de una transformación reversible donde se absorbe una determinada cantidad de calor. Y la fuente se encuentra a la misma temperatura que la temperatura del sistema. Por eso es que muchas veces, por eso es que justamente es reversible. Si yo tuviera una fuente que está entregando calor a una temperatura mayor que la de mi sistema, esta transformación no podría ser nunca reversible. Esta explicación es exactamente igual para esta otra transformación isotérmica de compresión. Acá la compresión tendería a elevar la temperatura y entonces se produce un flujo infinitesimal hacia la fuente fría de manera de lograr ese nuevo estado de equilibrio infinitamente próximo al anterior. Y después directamente acá lo que estamos haciendo es directamente invertir todo el trabajo en aumento de la energía térmica o la energía interna. Y en este caso todo el trabajo entregado es debido a la disminución de esa energía interna. Entonces por eso aparecen, estas serían una expansión isotérmica, una expansión adiabática, una compresión isotérmica y una compresión adiabática.
Entonces, bueno, les presento el ciclo nada más y vamos a terminar acá porque ya ha sido una tarde muy larga, sobre todo por la atención de ustedes, pero simplemente les pongo lo que es el ciclo Otto. El ciclo Otto, a diferencia del ciclo de Carnot, está constituido por dos transformaciones adiabáticas y por dos transformaciones isocóricas. Es decir, ¿cuál es el problema del ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot, a ver si volvemos, este ciclo de Carnot, bueno, acá tenemos otros ciclos que también tienen un rendimiento igual a la máquina de Carnot, que es el ciclo de Stirling con regeneración y el de Ericsson con regeneración. Quiere decir que todos estos ciclos dependen de las temperaturas de la fuente caliente y de la fuente fría, y entonces todos tendrían, o sea, el de Carnot no sería el único de máximo rendimiento, sino que también hay otros de máximo rendimiento. Pero, Profe, ¿van a sí. explicar después por qué es que los lineamientos son iguales o eso no lo vamos a ver? No, esto no, porque en realidad en otros años lo hemos dado, pero lo que pasa es que como estamos tratando de acortar un poco la materia, esto Sí. este año lo hemos sacado. Pero bueno, si ustedes quieren, por eso se los menciono, está en la bibliografía. Ok. Básicamente, fíjense lo que pasa con el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, por la característica de las curvas, de las isotermas y de las adiabáticas, el área que está encerrando este ciclo es directamente proporcional, porque lo estamos haciendo en un diagrama PV, es directamente proporcional al trabajo que producen. Y en realidad, el área que encierran es un ciclo ideal, es el de máximo rendimiento, pero ¿cuál es el problema? Básicamente, bueno, hacer las transformaciones totalmente reversibles, la verdad que es un problema, pero supongamos que la podemos llevar. En realidad, lo que nos estaría pasando con este ciclo es que el trabajo que está encerrado por acá es muy pequeño. O sea que podríamos construir una máquina de Carnot con mucho esfuerzo, pero nos estaría dando muy poca utilidad en cuanto al trabajo, en cuanto a la potencia. Entonces la idea es justamente buscar ciclos que puedan agrandar esta área y poder, a pesar de tener menores rendimientos, justamente poder agrandar ese área útil de trabajo. Entonces por eso acá seguimos conservando las dos adiabáticas, porque justamente es calor que se estaría perdiendo, es energía que se estaría perdiendo para poder producir ese trabajo. Entonces las adiabáticas en general se conservan, pero estas, que serían las que estarían reemplazando a las isotermas en el ciclo de Carnot, en realidad me estaría agrandando esta área. Por eso es que en esa búsqueda aparecen estas otras alternativas en las cuales se puede producir un trabajo a partir del calor. Bueno, entonces el ciclo Otto tiene la particularidad de estar compuesta por una expansión adiabática. Acá tenemos una cesión de calor en forma isocórica, una compresión, digamos, también adiabática, y acá es donde se produce la combustión teóricamente, como estamos con el ciclo ideal, sería el ciclo de aire. Acá, en esta parte, tendríamos el ingreso. Si fuera un ciclo real, acá tendríamos una carrera de admisión de la mezcla aire-combustible. Tenemos la compresión, la explosión, la expansión, la liberación
de calor y nuevamente esta otra carrera que sería la expulsión de los gases quemados. Ahora, si estamos trabajando con aire, no estamos trabajando con combustible. Entonces, esta carrera de admisión y de escape la eliminamos. Entonces, directamente, cuando recorremos todo el ciclo, como es aire, el mismo aire lo volvemos a comprimir y así sucesivamente. Bueno, era una introducción nada más del ciclo Otto. Dejamos acá y seguimos mañana. Mañana a las 17. Gracias, profe. No, por favor. Nos vemos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, gracias. Chao, adiós. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes.